Muy bien. Jóvenes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Yo creo que sí, ¿verdad? Profesor, Buenos días. Profesor, ¿Estamos? buenos días. ¿Se Ahí está. escucha? Muy bien. Buenos días. Como saben, el día de hoy tenemos una exposición acerca de lo que son las gráficas estadísticas que se encomendó en sesión pasada. Entonces, por favor, voy a pedir voluntarios para esto, voy a pedir voluntarios para que puedan iniciar, y si no hay voluntarios, grupos que no tengan la voluntad de hacerlo, voy a empezar a llamar de acuerdo a la lista, y de acuerdo a esa lista se va a poner la calificación correspondiente. ¿Ok? Miluska, ¿alguna duda, por favor? Profesor, yo quisiera empezar a exponer. Ya está, perfecto. Déjame terminar algunas indicaciones y puedes iniciar, ¿ya? Muy bien, las indicaciones son las siguientes. Saben que ha sido por grupos, entonces expongan, presenten pantalla. Si han hecho PowerPoint, pueden utilizar y presentar la pantalla. Si en el caso no tuvieran y lo han hecho a mano, pueden presentar fotos de su cuaderno. Entonces tienen todas las maneras para poder hacer. Muy bien, entonces vamos a iniciar con Miluska, en este caso. Miluska, ¿hiciste sola? ¿Cómo fue el tema? Miluska, Sí, hice solo, profesor. ya está. A ver, comparte pantalla, por favor, de una vez. Y puedes iniciar. Vamos, chicos, tenemos que hacerlo rápido, no demorar. Si ya estamos listos, es ya. Estamos demorando, se pasa el tiempo y al final lo exponen los demás. Ahí está, sí se ve tu pantalla. Puedes iniciar. Sí se ve, profesor. Y se ve y se te escucha. Dale. Ok. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Bueno, el tema que yo escogí es el gráfico de barras. Bueno, el gráfico de barras es una representación gráfica de los resultados de un análisis estadístico. El gráfico consta de barras para cada dato representado. Las anchuras de estas barras son iguales, pero las longitudes varían según la importancia del valor. Bueno, ¿para qué nos sirve el gráfico de barras? El gráfico de barras es muy útil en estadística porque nos permite mostrar una distribución de datos o realizar una comparación de medidas de diferentes grupos de forma visual. De esta manera también nos facilita el análisis y la interpretación de los datos. Y bueno, también por medio de una gráfica de barras podemos identificar en un conjunto de datos el valor más alto, el más frecuente, el que tuvo más ingresos, la tendencia y ver cómo otros grupos se comparan con los demás. Bueno, ¿cómo se construye un gráfico de barras? Bueno, tomando un ejemplo, para la fiesta de cumpleaños de Daniel, su mamá decidió comprar varios sabores de helado. Solo tiene dinero para 3, así que le preguntará a cada invitado cuál es su sabor favorito, entre lo que es el chocolate, la vainilla, fresa, brownie y chicle. En el paso 1, con las respuestas de los 50 invitados, se organizan los siguientes datos en una tabla. 18 personas votaron por el helado de chocolate, 10 por vainilla, 12 por brownie, 8 por fresa y 2 por chicle. Y bueno, las veces que también se repite un dato se le llama frecuencia. En el paso 2 se ubica en el eje X cada uno de los sabores y en el eje Y se coloca la cantidad de personas que votaron por cada sabor.
como el número mayor es 18, se pueden usar una frecuencia de números de 2 en 2, así como 2, 4, 6, sucesivamente. En el paso 4, se ubican las barras en dirección a donde se hayan ubicado cada sabor. Su tamaño depende del número de personas que votaron. Por ejemplo, la barra de chocolate llega hasta el número 18, la de vainilla hasta 10 y así sucesivamente hasta utilizar todos los datos de la tabla. Bueno, eso sería todo, profesor. Ok, pero recuerda que son 3 gráficas estadísticas. Bueno, ¿algún otro voluntario? Profesor, nosotros, Buenos días, señor. buenos días, Dígame profesor. quiénes son los integrantes de su grupo. Mi compañero Ronald, mi compañero Romario y mi persona Grover. Listo, excelente. Compartan pantalla, por favor. A ver, Profesor, mi después de eso compañero podemos ser nosotros. Ya, Maricielo, después ustedes. Muy bien. Ronald, Tenemos a Chalco Mesa. Listo. Vamos. Muy bien. De una vez, chicos, estamos perdiendo tiempo. Ahí está. Muy bien, Ronald. Ya se ve, pueden iniciar. Si se ve, inicien. ya bueno. Bueno, profesor, compañeros y compañeras que tengan un bonito día. Bueno, nosotros les vamos a dar a conocer, bueno, sobre el tema de lo que es gráfico circular. Bueno, nosotros somos los estudiantes de administración, integrado por los alumnos González Vera Romario, Salva Yamoca Ronald Romario y mi persona Grover Chalco Mesa. Bueno, a ver si puede proseguir. Bueno, en este caso les voy a dar a conocer lo que es el gráfico circular. Bueno, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es el gráfico circular? Bueno, en este caso tenemos ahí un resumen que vendría a ser un gráfico circular. Es un diagrama que muestra los datos en sectores fáciles de entender. Cada sector representa una categoría de datos y el tamaño es proporcional en la cantidad que presenta. El gráfico circular es un tipo de gráfico más usado y de los más odiados en todos los tiempos. Bueno, nos dice, bueno, en general lo que es el gráfico circular, o sea, es una representación, una dimensión utilizada para lo que es percibir de una forma más rápida lo que es el peso o la proporción, ¿no?, de las categorías sobre la frecuencia total. Bueno, como vemos, en otras palabras, por ejemplo, lo que es un gráfico circular es la representación de la frecuencia relativa, o sea, de las categorías de una variable, tanto cualitativa y también de las categorías como cuantitativa. O sea, y a pesar de lo que es ya de lo mencionado anteriormente, lo que es, debemos destacar lo que es un gráfico circular, puede ser representado también de una frecuencia, lo que es absoluta. Por eso es que esto es importante tener en cuenta lo que es las variables cualitativas o que también pretenden representar un orden, ¿no?, en las categorías. Siempre tienen lo que es que ir, ¿no?, de una forma parejo o de una forma ligada en un índice numérico mayor que cero. O sea, para que podamos, o sea, para que pueda aparecer en un gráfico y se puedan calcular o sea, los estadísticos correspondientes, ¿no? Y
Bueno, por ejemplo, estos gráficos circulares, mayormente en estadística es una herramienta útil para lo que es representar conjuntos de datos, tanto discretos como también continuos. Por eso es que, por ejemplo, este gráfico circular nosotros podemos utilizar en nuestra vida cotidiana en varias ocasiones, no solo en este curso, sino que siempre podemos ver, por ejemplo, para recordar este tipo de gráfico de forma sencilla y rápida, por ejemplo, tenemos, digamos, pensar en lo que es una pizza, de la misma forma que una pizza es redonda, el gráfico circular, tal y como lo dice su nombre, ¿no? También lo es. Por eso es que el gráfico, sí, o sea, al mismo modo que, por ejemplo, servimos una pizza a porciones iguales, también repartimos un gráfico circular en porciones de la misma manera, con porcentajes distintos quizás, o con porcentajes iguales, que eso vendría a ser un gráfico circular. Bueno, no solo podemos ver en pizza, sino también podemos ver en varios cosas, comidas, objetos, digo, como por ejemplo en pasteles, en tortas redondas, que mayormente esto lo repartimos y podemos ver de una manera, a ver, de porciones diferentes o de porciones iguales, ¿no? Ese- Bueno, profesor, compañeras y compañeros, voy a proseguir con la exposición. Buen día, ¿no? Bueno, el uso del gráfico. En primer lugar, son muy útiles, ¿no? Para representar información cuando solo hay un máximo de 5 o 6 elementos. Con esto nos quiere decir que el gráfico circular mayormente se usa para lo que es saber un porcentaje, ¿no? Ya sea el mínimo o el máximo, con elementos diferentes, o sea, resultados diferentes, ¿no? Y como dijo mi compañero, son continuos o discretos. En segundo lugar, los gráficos circulares no son útiles cuando los valores de los componentes son demasiado similares, porque pueden ser difíciles ver las diferencias de tamaño. Bueno, hoy en día los gráficos circulares se utilizan mayormente para saber lo que es el porcentaje de, de una población o de una muestra, ¿no? En sí. Y esto nos ayuda a lo que es con una visualización muy fácil, ¿no? Al ver lo que es un gráfico circular, nos podemos dar cuenta que en cuán proporción está ah, distribuido, ¿no? Puede pasar a la siguiente diapositiva, compa. Bueno, tenemos lo que son las características también. Bueno, el gráfico circular tiene las siguientes características, como estos gráficos solo representan y comparan una variable. Dos, cada pues, cualidad de la variable pertenece a una porción del gráfico. Tres, lo que es las cifras se anotan sobre cada trozo, se expresan en porcentajes. Por eso son útiles cuando la información que tiene es en su mayoría numérica y son pocos datos. La, la cuarta característica sería lo que es la unión de todos los sectores, forman un círculo completo. Se usa para expresar proporcionalmente los distintos valores de la frecuencia. Bueno, con esto nos quiere decir de que el gráfico circular es como una torta, ¿no? En sí, que es en sí el 100% y se divide de acuerdo a los datos en distintos porcentajes, ¿no? Puede pasar a la siguiente, por favor. Bueno, el gráfico circular también tiene los siguientes elementos. Como vemos acá, bueno, en la actualidad también en los gráficos circulares mayormente se utilizan ya sea Excel mayormente lo utilizan esos, ¿no? Excel, PowerPoint
etcétera, ¿no? De los microsoftware. Y también tiene su, de acuerdo a lo que es el gráfico, tiene sus elementos como el título del gráfico, en donde va lo que es un- el título del gráfico, ya sea de personas o de población que se haya hecho, ¿no? Y también lo que es otro de sus elementos sería área de trazado. Y lo que es leyenda también, ¿no? Con la leyenda quiere decir que al poner lo que es un color o un, una, lo que, la leyenda mayormente demuestra, ¿no? En sí, lo que es eh, el color o área, ¿no? La siguiente sería lo que es el título del eje. Con esto quiere decir que cada porción que está distribuido tiene no específicamente un título, sino que un porcentaje, sino etiquetas del eje. También tiene sus etiquetas. En esto iría lo que es el porcentaje de distribución, marca de graduación y lo que es la línea de cuadrícula. En la línea de cuadrícula va como un fondo, ¿no? O para saber lo que es el porcentaje en sí. Y esto mayormente no siempre se utiliza lo que es en gráficos circulares, también se puede utilizar como en gráficos barra, histogramas y entre otros. Ahora paso a mi compañero para que prosiga. Voy a continuar con la exposición, lo que es con las ventajas y desventajas de la gráfica circular. La gráfica circular es una estadística esencial para cualquier negocio durante reuniones a clientes para dar información acerca de su empresa o de su producto. Tenemos dos ventajas, visual y lo que es porcentaje. Las ventajas visuales ofrecen ventaja oficial con apoyo visual para ayudar a la audiencia para examinar e interpretar. Se identifica mucho más rápido con con las proporciones de las categorías mediante gráficos que representan o que está empleado en la tabla. Los gráficos circulares usan también para ilustrar cantidades. Eso es para ver cuánta cantidad de producto tiene, eso, ¿no? Ofrecen un apoyo visual para ayudar a la audiencia y examinar y interpretar la información representada. Tenemos lo que es ventaja porcentajes. Es una ventaja clara para cuando se representan estadísticamente, como ganancias y gastos en efectivo. Eh, Desventajas. Tenemos desventajas, pueden mostrar visualmente solo un conjunto de información, más no lo que no se puede mostrar en las barras. Las personas que necesitan mostrar o comparar múltiples conjuntos de información necesitan buscar otro tipo de gráficas para su presentación. Esto limita con su uso en presentaciones más intensas, demasiado demandantes y estadísticamente. Más bien, esto ocurre con las personas que no entienden la información en las gráficas circulares. Por eso buscan otro tipo de gráficas para su mayor entendimiento o información, que son la gráfica de barras, la lineal, otro tipo de gráficas para que entiendan mejor, ¿no? Eso busca los clientes o las personas. Eh, También tenemos desventaja, no pueden comparar dos o más datos en una gráfica. Los gráficos circulares pueden mostrar visualmente solo un conjunto de información. Esto limita su uso. Eso sería todo de mi parte, profesor. Y acá mi compañero les va a dar unos ejemplos, profesor.
Bueno, compañeros, yo les voy a dar a conocer sobre lo que es el gráfico circular, unos pequeños ejemplos, aunque no se puede enfocar bien, pero bueno, en este caso, en la primera parte tenemos lo que es un ejemplo y otro ejemplo más. Bueno, en general estos gráficos nos permiten ver o sea, ver la distribución interna de los datos que representan, ¿no?, un hecho y en forma de porcentaje sobre un total. En este caso tenemos el primer ejemplo. Y bueno, nos habla de lo que es de los tiempos de los climáticos, de los eventos climáticos. Nos dice, ¿no? Observa el gráfico sobre eventos climáticos relacionados con los temporales del año 2010. Bueno, ahí podemos ver un gráfico circular, porcentaje de ocurrencia de eventos relacionados con temporales del año 2000, en el país Que 2010. busco tu contra, sí. Bueno, en lo que es, podemos ver ahí el 20%, bueno, ocupa lo que es el núcleo de frío en alturas, el 9,8% vientos y 1,9% nevazón y el 68,7% sistema frontal. Bueno, aquí nos pide lo que es responder a una pregunta, unas pequeñas preguntas, que en lo cual nos pide, ¿no? Nos habla de lo que es de núcleos de fríos en altura, que en lo cual, para poder responder esta pregunta, daríamos a conocer lo que es el 20% de lo que es parte de los eventos relacionados con temporales del 2010 correspondió a núcleos de fríos en altura, que en lo cual la respuesta sería 20%, porque es la cantidad o sea, la cantidad de porcentaje que representa lo que es el núcleo de fríos en altura. Y tenemos también otra pregunta que vendría a ser casi, o sea, nos dice que es una aproximación o sea, parte de los eventos relacionados con temporales del año 2010 correspondió a vientos, que en lo cual tenemos con un porcentaje decimal representado por 9,8%, que en lo cual, bueno, aquí nos pide una aproximación que vendría a ser, si para responder podemos indicar con un número, por ejemplo, 10%, que vendría a ser vientos, porque es una aproximación, y en general podría ser como un 9,8%. Y por otro lado tenemos lo que es otro ejemplo, que también es igual, similar, no varía tanto. En lo que varía es, mm, bueno, que trata de otro tema, ¿no? Por ejemplo, trata de películas que, por ejemplo, el ejemplo nos dice, Gaspar arrienda películas y lleva este registro, observa el gráfico y responde. Por ejemplo, como podemos ver, el gráfico nos da a conocer lo que es sobre diferentes películas con sus respectivos porcentajes. Bueno, tenemos el 34% con lo que es el humor, 6% científicas, 24% ciencia ficción, 23% misterio y 13% amor. Bueno, la pregunta que nos pide responder es esta. ¿Cuál fue el tipo de película más arrendada? En lo cual, como lo podemos ver, una película más arrendada vendría a ser lo que es de humor, porque tiene una cantidad más alta que todos, que vendría a ser el 34%. Y asimismo también nos pide responder la pregunta, ¿cuál fue el tipo de película menos arrendada? Bueno, en este caso la película menos arrendada vendría a ser lo que es el de 6%, científicas, porque es una cantidad mínima que arrendó Gaspar. Y ahí podemos ver en el gráfico 6% científicas. Y por último tenemos lo que es qué fracción del total corresponde a las películas de ciencia ficción. Bueno, como podemos ver, ciencia ficción tiene un porcentaje de 24%. Para poder saber lo que es la fracción del total, por ejemplo, deberíamos presentar como 24 sobre 100. Y en este caso, a ver, esto lo simplificamos y bueno, simplificando nos daría 6 de 24 y de 25 el de 100. 6 sobre 25. Y la respuesta que corresponde a la pregunta C. Bueno, eso sería todo, compañeros, y espero que Ok, les haya gustado. muy bien, señor. Gracias. Gracias.
Gracias por su participación. Muy bien. Listo. Siguiente, me dijo la señorita Maricielo. ¿Quiénes son los integrantes, Maricielo, de tu grupo? Sí, mi compañero, somos dos personas. Mi compañero Edgar y mi persona. Mi compañero va a compartir pantalla. Ya, dale, dale. Buenos días, profesor. Voy a compartir pantalla. Vamos, nos apuramos. Ahora sí, estoy compartiendo. Sí se ve, pueden iniciar. Ya, pues. Buenos días, profesor y compañeros presentes en la sala de Zoom. Voy a empezar un poco que es la introducción a los gráficos estadísticos, ¿no? Desde que aparecieron los gráficos estadísticos como herramienta han sido muy eficaces, porque un buen gráfico capta la atención de cualquier lector. Los gráficos estadísticos presentan informaciones de forma sencilla, clara y precisa para el buen entender del lector, sin inducir a un error. De la misma forma, también facilitan la comprensión de datos según el título o el tema que le acompaña el gráfico. De esta manera, en esta oportunidad vamos a exponer de una de sus herramientas de los gráficos estadísticos, que es el gráfico de la pirámide poblacional. Va a empezar mi compañera a exponer. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor, con todos los presentes. En esta oportunidad, como mi compañero ya lo dijo, vamos a exponer el tema de la pirámide poblacional. Bueno, vamos a comenzar con el concepto. ¿Qué vendría a ser una pirámide poblacional? Es una representación gráfica que tiene características concretas, como pueden ver en la pantalla, que vendría a ser edad, que está en el medio, el sexo, que sería hombres y mujeres, o femenino y masculino, la población o qué localidad vamos a representar gráficamente, ¿no? Podría ser región, distrito, provincia, un lugar en concreto. La gráfica consiste en una serie de barras, como pueden observar en la imagen, dispuesta en posición horizontal, de forma que la longitud de cada una de las barras es directamente proporcional al número de individuos de la población. O sea, como pueden observar en la imagen, en el medio van las edades. Y en el lado izquierdo va el sexo masculino y en el lado derecho va el sexo femenino. Y en la base se ponen los años o no, la cantidad de las personas. Y bueno, en esta gráfica, como podemos observar, está una escala de millas, o sea, se representa en millones. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ya, bueno. Ahora voy a darles a conocer las características de una pirámide poblacional. Primera característica. Esta pirámide poblacional nos permite visualizar de forma más sencilla la proporción de edad, sexo, envejecimiento, y nos puede dar a conocer los nacimientos de una población que nosotros estamos estudiando. Segunda característica. A través de esta medida estadística es posible observar la estructura en una población de cuanto a crecimiento, su distribución o su movilidad. O sea, en esta gráfica lo que más se especifica es que podemos graficar temas sobre, digamos, cuántos niños han nacido en la provincia de Caylloma o cuántas personas han muerto en la provincia de Caylloma. Específicamente nos especifica damas y varones, ¿no es cierto? O sea, en cada
es como un cuadro de comparación. Y también su movilidad, o sea, cuántas personas se han ido a otras regiones o se han mudado, por ejemplo. Tercera característica. Las pirámides de la población es fácil de simplificar la correlación de la estructura de una población, contexto social, económico, ambiental, en un momento temporal concreto. Como ya les expliqué, o sea, esta gráfica puede ir, o sea, en décadas, en milenios, no tanto así, depende a la población de que vamos a representar y de cuántos años o meses o tal vez semanas queremos representar, o sea, la gráfica, ¿no? Cuarta característica. La pirámide está formada por una serie de barras divididas en dos grupos, como ya lo dije anteriormente, que vendrían a ser hombres y mujeres. Cada barra representa una franja de edad y suelen ir en orden ascendente. Es decir, la base de la pirámide se compone los hombres y mujeres de menor edad y en la pirámide, en la cima de la pirámide se encuentran los hombres y mujeres de mayor edad para ir en orden y así poder comprender la gráfica más rápidamente. Última característica. Las barras que representan a los hombres de una población se colocan a la izquierda y las barras que representan a las mujeres van en el lado derecho. Siguiente. Bueno, ahora voy a darles a conocer los tipos de pirámide poblacional que existen o que mayormente son conocidos. Bueno, como ya lo podemos imaginar, hay varios tipos de pirámides de población. Dependiendo a su forma que adquiere cada gráfica, ¿no? Lo cual dependerá a la estructura de la población, al número de hombres y mujeres en una población y cómo lo vamos a distribuir en diferentes rangos de edad. Bueno, comenzamos con el primer tipo que vendría a ser la pirámide progresiva o con forma de pagoda. Esta pirámide adquiere una forma triangular, como pueden ver en la imagen, con una base bastante ancha y la cúspide ya estrecha. Este tipo de pirámides mayormente se utiliza en países subdesarrollados, o sea, para graficar la población de los países subdesarrollados, en los que la tasa de nacimientos es más alta que la esperanza de vida en esos países. O sea, hay más nacimientos en un mes y hay más alta de muertes en esa población de los adultos mayores o de cualquier tipo de persona, ¿no? O sea, hay más probabilidad de menor cantidad de vida. Ya. Segundo tipo. Siguiente diapositiva. Ya, comenzamos. En el siguiente tipo, que sería la pirámide estacionaria o estancada, esta pirámide adquiere la forma de un triángulo, que en este caso los lados miden más o menos lo mismo, o sea, en una cierta dirección van más o menos igual y luego va disminuyendo. Este tipo de pirámides de población es típica para representar a países en vías de desarrollo, en los que se empieza a controlar la tasa de mortalidad y la esperanza de vida aumenta, por lo que la tasa de natalidad aún es alta, ¿no? Tercer tipo. Ya. Tercer y último tipo.
que vendría a ser la pirámide regresiva o con forma de bulbo. En este caso, la pirámide de población tiene más o menos la forma invertida. La pirámide es más estrecha en las barras inferiores, ya que la mayor parte de la población se concreta en las zonas intermedias o superiores, ¿no es cierto?, de la pirámide. En este tipo de pirámides es típica de la población de países desarrollados o, como se les puede llamar, primer mundo, en los que la tasa de natalidad es bastante baja y la población está más envejecida. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora le paso la palabra a mi compañero. La utilidad de, ¿cuál es la utilidad de analizar las pirámides poblacionales? La utilidad es que analizando las pirámides de población de diferentes lugares, podemos comparar sus comportamientos demográficos. Por ejemplo, se puede conocer si la mortalidad y la natalidad han variado en los últimos años en una determinada región, ciudad o país. Por otra parte, también analizando las pirámides de un mismo lugar, en diferentes momentos históricos, se pueden construir sus historias demográficamente observando la evolución en diferentes grupos etarios. Por ejemplo, cuánto han ido evolucionando la humanidad de natalidad en cada año, ¿no? También se pueden analizar, entre otras cosas, como fenómenos de migración. ¿Cuántos extranjeros migraron de sus países a nuestro país? Y cuántos extranjeros también se quedaron en nuestro país. La utilidad de las pirámides poblacionales. Las pirámides de población son un instrumento estadístico de gran importancia, ya que indican la tendencia de una población determinada en un tiempo concreto. ¿Qué quiere decir una población determinada? Se estudia para hacer una pirámide poblacional de